caballo, atrapado entre millones de serpientes, es rescatado por un equipo de valientes héroes. El sol ardiente del desierto caía sin piedad sobre las dunas doradas, creando un espejismo ondulante en el horizonte. Entre la vastedad de la arena, un rumor inquietante comenzaba a circular entre los pastores y rancheros de la zona. Un caballo había sido visto atrapado en un nido de serpientes, inmovilizado y condenado a una muerte lenta y aterradora. Era un relato difícil de creer, una historia que sonaba más a leyenda que a realidad. Pero para los habitantes del desierto, donde la naturaleza a menudo dictaba crueles destinos, todo era posible. La noticia llegó rápidamente a oídos del equipo de rescate de fauna salvaje, un grupo de expertos en salvar animales en situaciones extremas. Entre ellos se encontraba Raúl, un veterinario con años de experiencia en rescates imposibles, e Isabel, una zoóloga especializada en reptiles. Al escuchar la historia, no dudaron ni un segundo. Sabían que, si esperaban demasiado, el caballo no sobreviviría. El equipo partía al amanecer, llevando consigo todo el equipo necesario: antídotos para mordeduras de serpiente, lazos, herramientas para remover reptiles y una jaula de seguridad en caso de emergencia. El viaje fue arduo, pues el terreno era difícil de atravesar con los vehículos. Después de varias horas de travesía bajo el sol abrasador, llegaron al punto donde se había visto al caballo por última vez. Lo que encontraron los dejó sin aliento. En el centro de un claro, rodeado de rocas y arbustos secos, un majestuoso caballo de pelaje oscuro se encontraba completamente inmóvil. Sus ojos reflejaban el terror absoluto, su respiración era pesada y su cuerpo estaba rígido por el miedo. Pero lo más aterrador era lo que lo rodeaba. Decenas, quizás cientos, de serpientes se enroscaban en sus patas, su lomo y su cuello. Algunas simplemente se deslizaban sobre él, mientras otras parecían apretar con fuerza, como si hubieran decidido que aquel animal no saldría de allí con vida. Isabel contuvo la respiración. Nunca había visto una concentración de serpientes tan grande en un solo lugar. «Esto no es normal», murmuró. Raúl, con el ceño fruncido, evaluó la situación. «Si el caballo se mueve bruscamente, será atacado de inmediato», advirtió. El equipo sabía que debían actuar con extrema precaución. Cualquier movimiento en falso podría desencadenar una reacción en cadena que condenaría al animal. Raúl se acercó lentamente, con un gancho especial en la mano para apartar serpientes sin hacerlas entrar en pánico. Isabel roció en el aire un repelente natural para reptiles, esperando que algunas serpientes se alejaran por instinto. Pero había algo extraño en la escena. Las serpientes no parecían actuar como lo harían normalmente. No huían, no se dispersaban, sino que permanecían agrupadas, como si fueran atraídas por algo más poderoso que el simple instinto de supervivencia. Pedro, otro de los rescatistas, examinó el suelo y notó algo que lo dejó perplejo. «Hay marcas aquí, como si alguien hubiera cavado recientemente», dijo. Raúl e Isabel intercambiaron una mirada inquietante. «¿Y si este caballo fue dejado aquí a propósito?», preguntó Isabel, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El silencio que siguió fue aterrador. Sin tiempo para especulaciones, el equipo se centró en el rescate. Raúl logró apartar las primeras serpientes con movimientos suaves y calculados. Isabel y Pedro usaban varas largas para empujar lentamente a las más agresivas hacia jaulas de contención. Pero justo cuando pensaban que tenían la situación bajo control, un siseo escalofriante resonó en el aire. Desde las sombras de las rocas, emergió una serpiente más grande que cualquier otra en la zona. Su cuerpo grueso y escamoso se deslizaba con una lentitud aterradora, y su cabeza se elevaba con un aire de dominio absoluto. Sus ojos oscuros se fijaron en el equipo de rescate, y, por un instante, todos sintieron que estaban frente a algo mucho más peligroso de lo que habían imaginado. El caballo, temblando, intentó moverse, pero el peso de la serpiente sobre su lomo lo hacía imposible. Pedro intentó llamar por la radio al equipo de apoyo, pero la interferencia en la zona lo impidió. Raúl, con la adrenalina al máximo, levantó su herramienta de captura y susurró: «No podemos perder tiempo, tenemos que sacarlo de aquí ahora». Isabel avanzó con cautela,
usando una red especial para intentar atrapar a las serpientes sin alterar a las más peligrosas. Pero entonces, la gran serpiente abrió sus mandíbulas y emitió un sonido que heló la sangre del equipo. Era un siseo profundo, gutural, como si anunciara su dominio en el lugar. Raúl e Isabel se miraron por un segundo, y sin hablar supieron que el tiempo se acababa. El rescate del caballo había dejado de ser una operación estándar. Ahora, era una lucha contra una fuerza que no terminaban de comprender. La situación se tornaba cada vez más peligrosa. La serpiente gigantesca, cuya presencia parecía dominar el paisaje, no apartaba su mirada de los rescatistas. Sus escamas relucían bajo el sol abrasador, y su cuerpo musculoso se deslizaba lentamente entre las rocas, como si midiera cada uno de sus movimientos antes de atacar. Alrededor del caballo, las demás serpientes parecían agitadas, como si respondieran a la presencia de su líder. Raúl sabía que cualquier paso en falso podía desatar un caos absoluto. Su instinto le gritaba que aquella criatura no era una serpiente común. Había algo en su comportamiento, en la forma en que no huía ante la presencia de humanos, que le daba una sensación de inquietud. Isabel, con el rostro tenso, se mantuvo en guardia, sosteniendo con firmeza la vara para manipular reptiles. Pedro intentó comunicarse nuevamente con la base, pero la interferencia persistía. Estaban solos frente a una amenaza que no comprendían del todo. El caballo, atrapado en su pesadilla viviente, no podía moverse. Sus músculos temblaban por el esfuerzo de mantenerse en pie mientras las serpientes se aferraban a su cuerpo, enredándose en sus patas y lomo. Cada vez que intentaba sacudirse, más serpientes se arrastraban hacia él, como si fueran atraídas por una fuerza invisible. Isabel notó que en el suelo, cerca de las marcas de excavación que Pedro había descubierto, había restos de una sustancia oscura y pegajosa. «Esto no es normal», murmuró. «Parece que alguien colocó algo aquí para atraerlas». Raúl se arrodilló y tomó un poco de aquella sustancia con sus guantes. Su textura viscosa y su olor penetrante le resultaban familiares. «Esto es sangre, pero mezclada con algo más», susurró. «Parece un tipo de atrayente para serpientes». Isabel abrió los ojos con horror. «¿Quieres decir que alguien hizo esto a propósito?» Pedro, al escuchar aquello, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Entonces esto no es solo un rescate, es una trampa». Antes de que pudieran procesar lo que estaba sucediendo, la gran serpiente levantó su cabeza varios metros sobre el suelo, su mandíbula entreabierta, dejando ver sus colmillos afilados. Raúl e Isabel sabían que si no actuaban de inmediato, el caballo podría ser atacado en cualquier momento. «Tenemos que sacarlo de aquí, ya», dijo Raúl con voz firme. El plan tenía que ejecutarse con precisión quirúrgica. Primero, Pedro y otro rescatista comenzaron a encender pequeñas cargas de humo para ahuyentar a las serpientes más pequeñas sin provocar que el ambiente se volviera incontrolable. Isabel se posicionó con la red de captura para retirar las serpientes que estaban más aferradas al cuerpo del caballo. Raúl, mientras tanto, sacó una cuerda reforzada y se acercó lentamente al animal. «Tranquilo, amigo, te vamos a sacar de aquí», susurró al caballo, quien relinchó con desesperación. A pesar del miedo que reflejaban sus ojos, parecía entender que aquellos humanos estaban allí para ayudarlo. Con mucho cuidado, Raúl pasó la cuerda alrededor de su pecho y comenzó a apretar suavemente para preparar el levantamiento. Pero cuando apenas habían comenzado a moverlo, la gran serpiente siseó con furia y se lanzó hacia ellos. Isabel reaccionó en un segundo, usando su red de captura para desviar el ataque. La serpiente se retorció y golpeó el suelo con su cola, levantando una nube de polvo. Pedro, con reflejos rápidos, tomó una de las varas especiales y la usó para presionar la cabeza del reptil contra la tierra. «No podemos contenerla por mucho tiempo», gritó. Raúl no dudó. Ahora, con una orden precisa, el equipo jaló con toda su fuerza, levantando al caballo lo suficiente como para sacarlo de entre las serpientes que aún lo rodeaban. El animal cayó pesadamente sobre el suelo, jadeando, pero libre de las criaturas que lo habían mantenido prisionero. El equipo no tenía tiempo que perder. Ayudaron al caballo a ponerse en pie mientras Isabel y Pedro retrocedían con cautela. La serpiente gigante,
furiosa por la interrupción de su dominio, siseó con tal intensidad que parecía un rugido. Sus ojos se clavaron en el caballo, como si todavía lo considerara su presa, pero el animal, aunque exhausto, parecía haber recobrado parte de su espíritu. Relinchó con fuerza y, con un último esfuerzo, golpeó el suelo con sus patas delanteras, levantando una nube de polvo que cubrió el área por un breve instante. Fue la oportunidad perfecta. Raúl y su equipo aprovecharon la confusión para alejar al caballo de la zona y dirigirlo hacia un sendero más seguro. Pedro, aún con la vara en alto, mantuvo la mirada en la serpiente hasta que estuvieron a una distancia considerable. No podemos quedarnos aquí, dijo Raúl. Todavía hay algo que no sabemos sobre este lugar y no quiero averiguarlo ahora. El equipo se apresuró a cargar al caballo en el transporte de emergencia, administrándole un sedante suave para evitar que el estrés lo colapsara. Las serpientes más pequeñas comenzaron a dispersarse poco a poco, pero la gran serpiente permanecía en su posición, observando con una quietud inquietante. Cuando Isabel le echó una última mirada, sintió que aquella criatura no solo los había dejado ir, sino que los estaba advirtiendo de algo. Apenas lograron salir del área, Pedro recibió señal en su radio nuevamente. ¿Equipo de rescate? ¿Nos reciben? Han estado fuera de contacto durante horas. Raúl tomó la radio y respondió: tenemos al caballo, pero encontramos algo extraño. No fue un simple caso de serpientes atrapando a un animal. Alguien provocó esto. El otro lado de la radio se quedó en silencio por un momento. Luego, la voz del operador respondió con un tono tenso: regresen de inmediato. Hay algo que necesitan ver. El equipo intercambió miradas. Sabían que este rescate no había terminado. Lo que habían descubierto en el desierto era solo la punta de un misterio mucho más oscuro. La situación se tornaba cada vez más peligrosa. La serpiente gigantesca, cuya presencia parecía dominar el paisaje, no apartaba su mirada de los rescatistas. Sus escamas relucían bajo el sol abrasador, y su cuerpo musculoso se deslizaba lentamente entre las rocas, como si midiera cada uno de sus movimientos antes de atacar. Alrededor del caballo, las demás serpientes parecían agitadas, como si respondieran a la presencia de su líder. Raúl sabía que cualquier paso en falso podía desatar un caos absoluto. Su instinto le gritaba que aquella criatura no era una serpiente común. Había algo en su comportamiento, en la forma en que no huía ante la presencia de humanos, que le daba una sensación de inquietud. Isabel, con el rostro tenso, se mantuvo en guardia, sosteniendo con firmeza la vara para manipular reptiles. Pedro intentó comunicarse nuevamente con la base, pero la interferencia persistía. Estaban solos frente a una amenaza que no comprendían del todo. El caballo, atrapado en su pesadilla viviente, no podía moverse. Sus músculos temblaban por el esfuerzo de mantenerse en pie mientras las serpientes se aferraban a su cuerpo, enredándose en sus patas y lomo. Cada vez que intentaba sacudirse, más serpientes se arrastraban hacia él, como si fueran atraídas por una fuerza invisible. Isabel notó que en el suelo, cerca de las marcas de excavación que Pedro había descubierto, había restos de una sustancia oscura y pegajosa. «Esto no es normal», murmuró. «Parece que alguien colocó algo aquí para atraerlas». Raúl se arrodilló y tomó un poco de aquella sustancia con sus guantes. Su textura viscosa y su olor penetrante le resultaban familiares. «Esto es sangre, pero mezclada con algo más», susurró. «Parece un tipo de atrayente para serpientes». Isabel abrió los ojos con horror. «¿Quieres decir que alguien hizo esto a propósito?» Pedro, al escuchar aquello, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Entonces esto no es solo un rescate, es una trampa». Antes de que pudieran procesar lo que estaba sucediendo, la gran serpiente levantó su cabeza varios metros sobre el suelo, su mandíbula entreabierta, dejando ver sus colmillos afilados. Raúl e Isabel sabían que si no actuaban de inmediato, el caballo podría ser atacado en cualquier momento. «Tenemos que sacarlo de aquí, ya», dijo Raúl con voz firme. El plan tenía que ejecutarse con precisión quirúrgica. Primero,
Pedro y otro rescatista comenzaron a encender pequeñas cargas de humo para ahuyentar a las serpientes más pequeñas sin provocar que el ambiente se volviera incontrolable. Isabel se posicionó con la red de captura para retirar las serpientes que estaban más aferradas al cuerpo del caballo. Raúl, mientras tanto, sacó una cuerda reforzada y se acercó lentamente al animal. «Tranquilo, amigo, te vamos a sacar de aquí», susurró al caballo, quien relinchó con desesperación. A pesar del miedo que reflejaban sus ojos, parecía entender que aquellos humanos estaban allí para ayudarlo. Con mucho cuidado, Raúl pasó la cuerda alrededor de su pecho y comenzó a apretar suavemente para preparar el levantamiento. Pero cuando apenas habían comenzado a moverlo, la gran serpiente siseó con furia y se lanzó hacia ellos. Isabel reaccionó en un segundo, usando su red de captura para desviar el ataque. La serpiente se retorció y golpeó el suelo con su cola, levantando una nube de polvo. Pedro, con reflejos rápidos, tomó una de las varas especiales y la usó para presionar la cabeza del reptil contra la tierra. «No podemos contenerla por mucho tiempo», gritó. Raúl no dudó. Ahora, con una orden precisa, el equipo jaló con toda su fuerza, levantando al caballo lo suficiente como para sacarlo de entre las serpientes que aún lo rodeaban. El animal cayó pesadamente sobre el suelo, jadeando, pero libre de las criaturas que lo habían mantenido prisionero. El equipo no tenía tiempo que perder. Ayudaron al caballo a ponerse en pie mientras Isabel y Pedro retrocedían con cautela. La serpiente gigante, furiosa por la interrupción de su dominio, siseó con tal intensidad que parecía un rugido. Sus ojos se clavaron en el caballo, como si todavía lo considerara su presa, pero el animal, aunque exhausto, parecía haber recobrado parte de su espíritu. Relinchó con fuerza y, con un último esfuerzo, golpeó el suelo con sus patas delanteras, levantando una nube de polvo que cubrió el área por un breve instante. Fue la oportunidad perfecta. Raúl y su equipo aprovecharon la confusión para alejar al caballo de la zona y dirigirlo hacia un sendero más seguro. Pedro, aún con la vara en alto, mantuvo la mirada en la serpiente hasta que estuvieron a una distancia considerable. «No podemos quedarnos aquí», dijo Raúl. «Todavía hay algo que no sabemos sobre este lugar y no quiero averiguarlo ahora». El equipo se apresuró a cargar al caballo en el transporte de emergencia, administrándole un sedante suave para evitar que el estrés lo colapsara. Las serpientes más pequeñas comenzaron a dispersarse poco a poco, pero la gran serpiente permanecía en su posición, observando con una quietud inquietante. Cuando Isabel le echó una última mirada, sintió que aquella criatura no solo los había dejado ir, sino que los estaba advirtiendo de algo. Apenas lograron salir del área, Pedro recibió señal en su radio nuevamente. «¿Equipo de rescate? ¿Nos reciben? Han estado fuera de contacto durante horas». Raúl tomó la radio y respondió: «Tenemos al caballo, pero encontramos algo extraño. No fue un simple caso de serpientes atrapando a un animal. Alguien provocó esto». El otro lado de la radio se quedó en silencio por un momento. Luego, la voz del operador respondió con un tono tenso: «Regresen de inmediato. Hay algo que necesitan ver». El equipo intercambió miradas. Sabían que este rescate no había terminado. Lo que habían descubierto en el desierto era solo la punta de un misterio mucho más oscuro. La noche se cernía sobre el desierto cuando el equipo de rescate partió nuevamente, esta vez con un propósito más claro. Ya no se trataba solo de salvar caballos, sino de descubrir quién o qué estaba detrás de estas misteriosas trampas de serpientes. La camioneta avanzaba por caminos irregulares, iluminada únicamente por los faros delanteros y la luna en lo alto. El viento silbaba entre las rocas, arrastrando la arena y creando sombras danzantes en la oscuridad. Pedro sostenía el mapa con firmeza. Habían identificado 3 nuevas zonas donde se habían reportado movimientos extraños, pero una en particular captó su atención: un antiguo rancho abandonado, en medio de la nada, donde los lugareños aseguraban haber visto figuras moviéndose en la oscuridad. «Si alguien está haciendo esto, apostaría que lo encontraremos ahí», dijo Isabel con determinación. El equipo llegó al lugar poco antes de la medianoche. El rancho era un caserón ruinoso, con cercas caídas y restos de estructuras oxidadas.
Raúl apagó el motor y todos descendieron en silencio. Armados con linternas y equipo de rescate, avanzaron con cautela. El silencio era casi absoluto, roto solo por el crujir de la madera bajo sus pies y el lejano aullido de un coyote. «Aquí hay huellas», susurró Pedro, inclinándose para examinar el suelo. Raúl apuntó su linterna y vio las marcas con claridad, varias pisadas humanas, algunas recientes. «No estamos solos», susurró Isabel. Con el pulso acelerado, el equipo siguió el rastro, que los llevó hasta un viejo establo al fondo de la propiedad. La puerta estaba entreabierta y un leve destello de luz provenía del interior. Pedro hizo una señal para avanzar con precaución. Dentro, lo que encontraron los dejó sin aliento. En el centro del establo, encerrado en un pequeño corral, había otro caballo, esta vez un ejemplar blanco y robusto. Su cuerpo temblaba de miedo y su respiración era errática, pero lo más aterrador era lo que había a su alrededor. Decenas de serpientes reptaban por el suelo, formando un círculo casi perfecto en torno al animal. «Esto es una locura», susurró Isabel. Raúl avanzó lentamente, evaluando la situación. No había señales de que las serpientes hubieran llegado allí por accidente. Al igual que en los otros casos, parecía haber una intención detrás de todo. «Esto es un ritual», murmuró Pedro. De pronto, un sonido seco resonó en la oscuridad. Isabel giró en dirección a la entrada y vio una sombra moverse entre los tablones del establo. Alguien los estaba observando. «Tenemos compañía», exclamó. El equipo apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando la puerta del establo se cerró de golpe, sumiéndolos en la penumbra. La tensión era insoportable. Raúl se apresuró a soltar al caballo, mientras Pedro e Isabel encendían las linternas para tratar de identificar quién estaba allí. «Salgan y muéstrense», ordenó Pedro con voz firme. El silencio fue la única respuesta, pero entonces, un siseo colectivo llenó el aire. Las serpientes parecían agitarse, como si respondieran a una orden invisible. Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Tenemos que sacar al caballo ahora», dijo Raúl, luchando por mantener la calma. Pedro se acercó rápidamente y, junto con Isabel, ayudó a abrir el corral. El animal relinchó con desesperación, como si entendiera que estaban allí para salvarlo. Pero antes de que pudieran salir, una figura emergió de las sombras. «No debieron venir aquí», dijo una voz grave. El equipo se quedó paralizado. Frente a ellos, envuelto en la penumbra, se encontraba un hombre alto, vestido con una túnica oscura. Sus ojos reflejaban una frialdad inhumana. «Este no es su lugar», continuó. Dieron con algo que no deberían haber visto. Raúl, Pedro e Isabel intercambiaron miradas. Ahora comprendían que estaban enfrentando algo mucho más peligroso que una simple red de tráfico de animales. Habían descubierto un secreto que tal vez no debían haber encontrado, y el verdadero peligro apenas estaba comenzando. Pero antes de que pudieran reaccionar, la tierra bajo sus pies tembló. Un estruendo seco resonó desde los cimientos del establo, y el sonido de algo moviéndose bajo tierra les erizó la piel. Pedro apuntó su linterna hacia el suelo y vio cómo la arena se agitaba, como si algo enorme estuviera despertando bajo ellos. «Tenemos que salir de aquí ahora», gritó Isabel. Las serpientes comenzaron a agitarse de manera incontrolable, deslizándose con rapidez en todas direcciones. El caballo, aterrorizado, se alzó sobre sus patas traseras y relinchó con fuerza. Raúl tiró con todas sus fuerzas de las riendas, tratando de calmarlo, mientras Pedro sacaba su radio y trataba de comunicarse con la base. «Aquí, equipo de rescate, estamos atrapados en el rancho abandonado. Necesitamos apoyo inmediato», gritó Pedro. La voz en la radio tardó en responder. La interferencia hacía que las palabras se cortaran, pero lograron escuchar un mensaje que les heló la sangre. «Salgan de ahí, no es seguro, algo más está ahí». Pero ya era demasiado tarde. La figura de la túnica oscura alzó un brazo, y de pronto, las serpientes se detuvieron en seco. Fue solo un instante, pero el silencio absoluto era más aterrador que cualquier otro sonido. Entonces, como si recibieran una orden silenciosa, todas las serpientes comenzaron a moverse en una misma dirección, hacia ellos. Isabel sintió el terror clavarse en su pecho. Esto no era natural.
no era una coincidencia, y entonces lo entendió. Las serpientes no solo estaban allí, estaban siendo controladas. El hombre de la túnica dio un paso adelante, con una sonrisa siniestra en el rostro. «Bienvenidos», dijo en un susurro. «Han llegado justo a tiempo para el sacrificio». Pedro sintió que el pánico se apoderaba de su cuerpo. Raúl, sin pensarlo, tomó a Isabel del brazo y corrieron hacia la salida, con las serpientes siguiéndolos de cerca. El caballo, con un último esfuerzo de desesperación, logró liberarse por completo y salió corriendo en dirección contraria. La puerta se cerró tras ellos con un estruendo, y todo quedó en tinieblas. Ahora sabían la verdad. Este no era un simple rancho abandonado, era un altar. El estruendo de la puerta resonó en la oscuridad, sellando su única vía de escape. El equipo de rescate estaba atrapado en el interior de aquel establo convertido en un altar macabro. Pedro, con la respiración agitada, iluminó con su linterna la habitación mientras su mente trataba de encontrar una salida. Raúl sostenía con fuerza su gancho de captura, listo para defenderse si era necesario. Isabel, con el corazón latiendo con fuerza, observaba cómo las serpientes avanzaban, deslizándose por el suelo de manera coordinada, como si fueran guiadas por una voluntad superior. El hombre de la túnica oscura los observaba desde la penumbra. Su presencia era imponente, sus ojos brillaban con una intensidad inhumana. La atmósfera se tornó más densa, como si el aire mismo vibrara con una energía desconocida. «No debieron interferir», dijo con voz grave. «Ahora forman parte de esto». Raúl apretó los puños y dio un paso adelante. «¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó con furia. El hombre sonrió levemente, sin moverse. «No comprenderían», respondió, «pero han profanado un lugar sagrado. Lo que han visto aquí, lo que han liberado, no puede ser deshecho». Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era una simple red de tráfico de caballos, no era un experimento con serpientes. Esto era algo más, algo antiguo, algo prohibido. Pedro, intentando mantener la calma, enfocó su linterna en el suelo. Las serpientes habían formado un círculo alrededor de ellos, un círculo perfecto, como un ritual que había sido interrumpido. Algo en el suelo llamó su atención, un símbolo grabado en la madera del establo. No era un lenguaje moderno, eran runas, signos de algo mucho más antiguo. «Tenemos que salir de aquí», susurró Isabel. Raúl miró al caballo, aún estaba en el establo, respirando con dificultad, sus patas marcadas por las mordeduras de serpientes. Pero ahora estaba libre, ya no lo retenían. «El caballo era la clave», dijo Pedro, «era la ofrenda». El hombre de la túnica frunció el ceño y dio un paso adelante. La luz de la linterna iluminó su rostro por primera vez. No era un hombre viejo, sus facciones eran afiladas, casi espectrales, sus pupilas eran verticales, como las de una serpiente. «Ya han perturbado el equilibrio», dijo él, «ahora verán las consecuencias». De pronto, el suelo tembló. Un sonido gutural emergió de las profundidades del establo, un rugido bajo, como si algo mucho más grande despertara bajo ellos. Las paredes crujieron y el polvo cayó del techo. Raúl miró a Pedro y a Isabel. No podían quedarse allí más tiempo. «¡Corran!», gritó. Pedro lanzó un tablón contra las serpientes, abriendo un camino. Isabel sujetó al caballo por la cuerda y lo instó a moverse. Con un relincho poderoso, el animal galopó hacia la puerta cerrada y, con una fuerza sobrehumana, la embistió. La madera crujió, pero no cedió de inmediato. La criatura de las profundidades rugió nuevamente, esta vez más cerca. «¡Otra vez!», gritó Raúl. El caballo golpeó la puerta con toda su fuerza y esta vez se astilló, abriendo una grieta por la cual entró la luz de la luna. Afuera, las patrullas de rescate estaban acercándose. El hombre de la túnica retrocedió en la penumbra. Sus ojos brillaban con ira. «Esto no ha terminado», susurró, pero no tenían tiempo para responderle. Isabel, Pedro y Raúl cruzaron la abertura, seguidos por el caballo. Justo cuando salieron, la tierra bajo el establo colapsó. Un enorme agujero se abrió, tragándose las vigas y las serpientes en su interior. Un chillido ensordecedor emergió de la oscuridad y luego, silencio. El equipo corrió hacia las patrullas. Los oficiales,
Alarmados por la escena, los ayudaron a subir a los vehículos. ¿Qué pasó ahí dentro?, preguntó el jefe del operativo. Raúl respiró hondo. No lo sé, pero no quiero volver a averiguarlo. Mientras se alejaban, Pedro miró hacia atrás. El rancho estaba en ruinas, pero en la distancia, entre las sombras de las dunas, una figura los observaba, inmóvil, esperando. La misión había terminado, pero el misterio, el verdadero horror, apenas comenzaba.